Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde? En mí. En mi ser entero. No solamente en mi corazón, en mí. En mi vida, en mi casa, en mi persona, en mi hablar, en mi pensar, en mi querer, Amén. en mi desear, en mi hablar, Amén. en mi respirar, en mí. Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie para hacer esta oración. Yo sé que ya hemos estado orando, pero tenemos que volver a insistirle a esa gracia divina, a esa fuente que es el Espíritu Santo. Agradezco al coordinador de este grupo, agradezco a Dios nuestro Padre que me permite estar aquí, agradezco al coordinador, a los servidores y desde luego a ustedes. Vengo de Brooklyn, ya vengo, no les digo más. Vamos a ponernos todos en esta unidad con el Espíritu Santo y vamos a decir juntos: recibe, oh Espíritu Santo, Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta la consagración perfecta y absoluta y absoluta de todo mi ser, de todo mi ser, que te hago en este momento, que te hago en este momento, para que te dignes ser en adelante para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, en cada una de mis acciones, mi director, mi director, mi luz, mi luz, mi guía, mi guía, mi fuerza mi fuerza y todo el amor en mi corazón. y todo el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reservas Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María dígnate conformarme con María, y en María según el modelo según el modelo de vuestro amado Jesús. de vuestro amado Jesús. Gloria al Creador, Gloria al Creador, gloria al Hijo gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, como era en el principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos viene a exhortar, a pedir nuevamente que vivamos como hijos suyos, que verdaderamente seamos esa luz en Cristo su Hijo. El tema que el Señor nos viene a hablar hoy se llama Vivan como hijos de Dios. ¿Cómo se llama? Vivan como hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. Hay una parte en el catecismo que dice: el cristiano que vive de la fe en unión con la voluntad de Jesucristo debe fundar su conducta moral sobre su fe y la conciencia de la verdad, dando testimonio de ser un verdadero discípulo de Jesús. Se lo voy a leer nuevamente para que usted y yo nos acordemos. El cristiano que vive de la fe, en unión con la voluntad de Jesucristo, debe fundar su conducta moral sobre su fe y la conciencia de la verdad, dando testimonio de ser un verdadero discípulo de Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, hermanos, en todo momento. Por eso al principio les decía esa frase: ¿a dónde vive Cristo? Porque a veces pensamos que Cristo está aquí, a mi lado, pero no en mí. Y cuando creemos que Cristo está a mi lado, nosotros no nos comprometemos a vivir como Él quiere. Amén. No entendemos la vida que Él nos pide vivir. Yo sé que están un poquito cansados, pero esperen un poquito, porque estamos entrando apenas a la palabra de Dios y vamos a entrar a la palabra de Dios. Entonces yo les exhorto que esperen un poquito los que puedan. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa conciencia, ese anhelo, ese deseo, esa convicción. Tenemos que hacer presente
continuamente a Cristo en nuestra vida. Y si verdaderamente hacemos presente a Cristo en nuestra vida, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser leales, fieles, comprometidos y hacedores de la palabra viva. ¿En dónde? Nuestro corazón, mi corazón. En nuestro ser, en nuestro vivir, en nuestro actuar, en todo. De tal manera que yo, cristiano católico, soy aquí ante el altar como Dios me pide, y también soy firme en la fe, en el actuar y en el vivir, en mi hogar, en la calle, Amén. con mis amigos, hasta con mis enemigos. ¿Verdad? O sea, mi conducta de cristiano tiene que estar en unión permanente con Cristo, y tiene que ser una conducta que impacte, que dé frutos, que motive, que dé testimonio de ser un verdadero cristiano. Hablando hace unos días con un sacerdote, hablábamos de eso. Tenemos que impactar, no por lo que decimos, no solamente por lo que mostramos, sino por lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús en toda nuestra vida. Amén. Amén. Pero tenemos un enemigo, el maligno, el diablo. Y ese enemigo se entromete ¿en dónde? En todo. Pero ¿a dónde empieza a afectar más en mi persona? La mente. En nuestra carne. ¿Verdad? Nuestra carne, que continuamente busca ego, placer, deseo, juicio, querer complacerse, querer muchas cosas, controlar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no queremos controlar todo a nuestra manera? Y todo esto nos lleva a tener un hogar disfuncional, un hogar donde no reina el amor de Dios, un hogar donde no haya una actitud cristiana, un hogar donde ya no se ve la gracia de Dios porque la hemos opacado, la hemos dañado, un hogar donde vive a libertad de todo lo que el mundo dice, pero vive limitado de la gracia de Dios. Buscamos lo que queremos, no lo que nos conviene. Buscamos lo que el mundo nos ofrece, no lo que Dios nos da. Hacemos lo que ese cuerpo de carne nos pide hacer y no actuamos bajo el raciocinio divino de Dios. Por eso nosotros tenemos verdaderamente que entender esto, que nosotros que hemos sido rescatados por Cristo, tenemos un verdadero y hermoso compromiso con Dios, que es vivir como sus hijos, como hijos de Dios. Vamos a ir a la palabra para que ya se sienten, hermanos. Vamos a buscar el pasaje, vamos a buscar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Nuevamente se los digo para los que trajeron la Sagrada Escritura, la Biblia. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Amén. Los que todavía no tienen la Biblia, los exhorto a que antes de irse la encarguen con los servidores, para que usted, llegando a casa, siempre que venga al grupo de oración, siempre que se vaya después del domingo o cuando usted venga a misa, es más, no solo siempre cuando venga a misa, sino que en todo momento usted tenga esa herramienta, esa armadura, esa fuente para ir conociendo, acercándose a la palabra de Dios y a conocer la voluntad del Señor. Amén. Amén. No se vaya a ir sin su Biblia. No se vaya a ir sin encargarla, por favor. Porque si usted dice que es cristiano católico y anda sin las Sagradas Escrituras, usted está mintiendo. Usted está desnudo de algo. Usted está expuesto a todo.
pero no son así los que estamos aquí, ¿verdad? Carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 14. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el fornicario, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues estos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que hace esa gente a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos y hermanas. Nosotros que decimos aceptar la fe, nosotros que decimos creer en Jesucristo, nosotros que ya conocemos parte de las Escrituras, nosotros que nos sabemos miembros de la iglesia, tenemos que entender claro lo que es vivir como hijos de Dios, lo que es imitar a Cristo Jesús. Tenemos que tener el deseo también. Tenemos que tener continuamente nuestra mirada puesta en día a día ser mejores, en alcanzar la perfección en Cristo. Pero muchas veces nosotros vivimos bajo esa seducción, como ya les decía, de las fuerzas del maligno, pero también de las fuerzas impuras de mi carne, de mi yo. Entonces, a veces nosotros no somos conscientes de que desde nuestra persona, desde nuestra vida, desde nuestro ser, hay una fuente de pasiones, deseos, actos impuros, de quereres. Y todo eso nos opaca la vida, todo eso nos opaca la mirada, todo eso nos confunde y caemos en aquella palabra que se dice: es que hermano, yo soy de carne. Es que hermano, nadie es perfecto. Es que hermano, todo mundo es débil. Ciertamente, bajo nuestra condición humana,
no podemos llamarnos perfectos. Ciertamente bajo nuestra propia capacidad humana tendemos a ser sensibles, débiles, frágiles. Ciertamente ante los deseos de nuestra carne tendemos a buscar las pasiones, el gusto. Pero esto, queridos hermanos y hermanas, no debería de tener dominio en los que verdaderamente viven en Cristo. Porque mire lo que dice en un pasaje de la Biblia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Si es santo el que los llamó. ¿A usted quién lo llamó? Dios. A través de Cristo Jesús. Y Él es santo. Y porque Él es santo, dice la palabra de Dios, también ustedes han de ser santos. No dice van a ser medio santos. No dice la palabra de Dios van a ser medio tibios, medio frágiles, excusadores, justificándose en la carne, hipócritas, infieles. No. La palabra de Dios dice: serán santos porque yo soy santo. Pero nosotros no hemos entendido eso. No hemos comprendido que Dios nos llamó para vivir en la santidad, en la pureza, en la verdad, para vivir alimentándonos de la gracia, del amor verdadero, de la palabra, para dejarnos transformar y buscar continuamente esa perfección en Cristo Jesús. Muchos de nosotros estamos aquí, pero vivimos acomodados al mundo. Vivimos justificando al mundo. Me decía hace un tiempo una hermana, es que no podemos justificar a Cristo. Porque a veces nosotros entendemos mal. Yo le decía a ella, tenemos que justificar nuestra vida en Cristo. Y justificar nuestra vida en Cristo es vivirla a su ejemplo. Es creer lo que Él me dice. Es recibir lo que Él me da. Es aceptar su verdad. Es creer en la purificación, aceptar la purificación de mi interior, esa purificación que va a transformar toda mi vida. A veces nosotros queremos que el hogar cambie, que el hijo cambie, que la esposa cambie, que el compañero de trabajo cambie, que el sacerdote cambie, que el predicador cambie. Pero yo no cambio. Yo no tengo un principio de transformación. Yo no tengo una convicción de lo que vivo. Yo no hago nada por mi vida. Yo no dejo que Cristo cambie. La primera carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el pasaje central que acabamos de leer, versículo 1, dice: como amadísimos hijos de Dios, esfuércense por imitarlo. ¿A quién vamos a imitar? A Cristo. ¿Y por qué usted vive imitando el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué sigue haciendo lo que allá afuera hace el mundo? ¿Por qué? ¿No le duele el corazón, hermano y hermana? ¿No le da vergüenza? ¿No le da dolor? Digo, no es solo para ustedes, también para mí. Porque a lo mejor aquí no hay ninguno de esos, pero hay cristianos en todo el mundo que decimos
ser hijos de Dios, que decimos ser de Cristo. Nos peleamos por conocer la palabra de Dios, nos jactamos, pero no vivimos, no actuamos, no mostramos, no proyectamos, no nos esforzamos ni siquiera por imitar a ese Cristo. Seguimos continuamente el camino de la perversión. Seguimos el camino del mundo. El mundo me dice, ven aquí, ahí voy. El mundo me dice, me invita a estar 5 horas ahí, ahí estoy. Pero si el sacerdote, el predicador o el hermano que está hablando de la palabra de Dios se tarda unos segundos, me levanto y me voy. Seguimos inconscientemente o conscientemente traicionando a Jesús, traicionando la palabra de Dios. No vivimos como hijos suyos. Podemos entender al mundo, podemos complacer al mundo, podemos atender al mundo. Ahí toda nuestra libertad, ahí todo es bonito, ahí todo es bello, ahí todo me gusta, todo me conviene. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando Dios me dice, sed santos como yo soy santo, no quiero. Y aparte de no querer, todavía manipulo la palabra, diciendo que no hay ninguno, diciendo que no es posible. Pero si ya mi pensamiento, si ya mi mente está actuando de manera perversa, ¿cómo voy a lograr yo el objetivo que Dios me pide? Y si no estoy logrando yo mentalmente, desde mi corazón, un compromiso, una razón, un acto de conciencia en la voluntad de Dios, es porque no estoy viviendo como Dios me pide. Es que no estoy orando, es que no estoy practicando lo que vengo a decir aquí. Sigan el camino del amor, dice el versículo 2, a ejemplo de Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Sigan el camino de Él. Se lo voy a leer nuevamente. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, sigan el camino de ¿quién? Del amor. Del amor. Pero ¿será que nada más es hablar del amor? Yo amo, Señor. ¿Será que nada más es profesar amor con aquellos amigos, compañeros, o con los que me caen bien, o con los miembros de mi grupo? No. A veces, al practicar la fe hay mucha división. Hay mucha división. Creamos dioses. Mi Dios San Francisco, mi Dios San Martín, mi Dios San Juan. Entonces los hermanos miembros de San Juan, ahí vamos todos, muy hermanos, muy santos, muy fieles, muy leales, muy transformados, muy únicos, egoístas, ingratos y falsos. Porque el que divide no es de Cristo. Amén. Porque el que divide no puede amar, aunque diga que ama. No es ejemplo, no es luz. El que verdaderamente vive como hijo de Dios tiene una actitud muy básica, muy visible, que es el amor. El amor. No ese amor de muchas expresiones. No ese amor de, mira hermano, le acabo de comprar esto, mira hermana, le traje esto. No. Es ese amor que busca salvar.
el alma de su prójimo, que busca sembrar paz, que siempre busca sembrar armonía, que busca guiar a la luz, que busca hacer esperanza, ese amor que es capaz de darse por el prójimo, ese amor que busca darse a esos hogares en necesidad, a esas familias en problemas. Eso es, hermanos, vivir en el amor de Dios. Que ustedes y yo, si nos enteráramos por aquí que Martín está enfermo, saliéramos juntos directamente a la casa de Martín. Y mientras que vamos orando, pero también vamos acordando con qué le vamos a ayudar a Martín. Pero muchas veces nosotros no hacemos nada por el prójimo. No somos capaces de darle algo de nosotros. A Dios a nosotros nos ha dado mucho. A Dios a nosotros nos ha llenado de muchísimo amor. Y por eso estamos aquí. Pero hemos llegado, no ustedes, los demás y yo, a una altura del camino en que ya empezamos a manipular, en que ya empezamos a disfrazar, ya empezamos a obstruir nuestro camino a la salvación. Y negamos como primero el amor de Dios. Negamos el amor de Dios. Me decía hace una vez un hermano que cuando yo orara, tenía que orar así, en 3 minutos. Y yo le decía al hermano, tómese un café en 1 minuto. Si se lo acaba, yo hago una oración en 3 minutos. Y no le decía esto para rivalizar. Yo no quiero que ustedes vayan a contender. A lo que voy es que yo, cristiano católico, la fuente de amor de Dios que vivo en Cristo Jesús me tiene que llevar a actuar siempre con amor desde el principio, desde la base, desde el origen, desde el creador de ese amor a Dios. Pero muchos de nosotros, cuando estamos aquí orando, somos muy pasivos, somos muy dulces, muy cariñosos, casi tenemos alas blancas. Pero cuando salimos allá, cuando estamos ahí, cuando estamos allá afuera, nos olvidamos. La mayoría. Cuando llegamos a casa y vemos que algo no se hizo, no está como lo pedimos o como lo queríamos o como lo esperábamos, se nos olvida el amor. Se nos olvida que somos y debemos ser continuamente ese reflejo, esa mirada, esa luz, esa persona en Cristo. Por eso no llegamos a la plenitud de ese amor en nuestro hogar. Por eso usted cuando llega a su hogar se da un golpazo, se encuentra con la pared. Porque se deja robar, se deja quitar ese amor, porque usted no es firme, no trata de ser leal, porque no imita a Jesús. ¿Sabe? Me decía un hermano hace un tiempo, hace mucho, cuando estaba ahí en mis caídas y vivía como la mayoría del mundo, justificándome en el pecado, yo le decía, es que hermano, no puedo. Es que yo quiero amar, pero no se puede. Es que el hermano, es que la hermana, es que... Y me decía, si el maligno lo atormenta, si el maligno lo ataca, si el maligno le pone trampas, si el demonio lo seduce, si el diablo lo atormenta, usted sea más astuto. Usted es hijo de Dios. Y yo hice esa palabra mía, yo dije,
Sí, es verdad. Es verdad. Pero ¿acaso actuar contra el mal, actuar en esa astucia, en buen término, es yo actuar con maldad como el maligno? ¿Es gritar? ¿Es contender? ¿Es rivalizar? ¿Sí o no? No. Es actuar con la fuente del amor. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su luz sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. El que vive como hijo de Dios ama sobre todas las cosas. Amén. Y ese amor lo lleva ¿a dónde? A ser hijo de Dios, santo. Y el que es santo dice que no hable de inmoralidad sexual, que no hable de codicia, que no hable de cosa fea, ni siquiera que se pronuncie entre ellos. ¿Cómo está su lenguaje de usted? ¿Hay una diferencia en su lenguaje de hace 10 años? ¿Usted ahora su hablar, su pensar, su expresión es diferente? ¿Será que ahora usted se contiene cuando tiene ganas de saltar un golpe? ¿Será que usted va y abraza a su enemigo cuando le está haciendo cosas? ¿Será que usted dice: Señor, mira, Padre, a mí me dan ganas de darle un... pero Señor, yo prefiero actuar como tu hijo? Amén. Amar a mi hermano, perdonar a mi hermano. Señor, esta carne mía me seduce, me empuja, me quiere llevar a cometer actos impuros, inmorales. Señor, esta carne me seduce, me empuja a los deseos sexuales. Pero yo, Señor, prefiero perder, prefiero abandonar, prefiero luchar ahora mismo con esta fuerza maligna. Prefiero sangrar si es posible, Señor, pero ayúdame a ganar esta batalla, a no caer en inmoralidad sexual, a no codiciar, Señor. Pero hay algunos que dicen: es que, hermano, no hay nada de malo en codiciar. Tú ya vas por el camino de la maldad. Es que no es malo mirar a una moza. Es que, hermano, pues mi hija, a ella le gusta vestirse así, ¿qué quiere que yo le diga? Es que, hermano, yo amo mucho a mi novio, a mi esposo, no le puedo decir nada. Manipulación, consentimiento del mal, desprecio a la vida de hijo de Dios, rechazo a la voluntad que Dios quiere en ti. Cuidado. Carta a los Efesios 5:15. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos. No digo yo, lo dice aquí. Sino como hombres responsables. Nuevamente, Efesios 5:15. Examinen pues con mucho esmero su conducta, no anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen seducir, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No tomen vino, no se embriaguen, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje. Más bien llénense del Espíritu.
¿Lo entendimos o no? Amén. Pero hay algunos allá afuera que a lo malo le llaman bien. Bueno. Y a lo bueno Malo. lo llaman mal. Porque dice la carta a Tito, todo es limpio para los limpios. Antes, hermanos y hermanas, cuando nosotros cometíamos actos impuros, nos justificábamos, nos amparábamos, nos escondíamos, no nos dolía. Pero ahora estando en Cristo, usted y yo ya nos duele. Usted y yo sabemos cuando hemos ensuciado nuestra alma. Usted y yo sabemos cuando hemos actuado en contra de Dios. Usted y yo sabemos cuando andamos manchados, sucios. ¿Y sabe qué origina todo esto? Cuando uno anda viviendo en contra de la voluntad de Dios, que uno rechaza la palabra de Dios, que uno deja de creer, que uno pierde ese deseo de venir a la iglesia. Por eso cuando uno peca, la primera conducta es rechazar a Dios. Yo no voy a la iglesia, total, allá hay puro pecador. Yo no voy a la iglesia porque igual no cambio. Yo no voy a la iglesia porque no siento nada. Esa es una actitud de una persona que ha pecado, que ha perdido la gracia, que está sucia del alma, que tiene dañada la mente, que tiene la conciencia corrompida. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces nosotros cuando dicen vive como hijo de Dios, vive a la voluntad de Cristo, y uno piensa que vivir como hijo de Dios, que vivir en la voluntad de Cristo es dejar de vivir yo. No, sino vivir, pero en el raciocinio divino, en la dirección del Espíritu Santo, en la base de los 10 mandamientos, que no aprisionan la vida, que no aprisionan el alma, sino que al contrario le dan libertad, le dan luz, le dan santidad. Versículo 5, porque ya estamos un poquito tarde por ahí. Sépanlo bien, versículo 5 del pasaje que estamos leyendo, de Efesios 5. El versículo 5 dice: sépanlo bien, ni el fornicario. ¿Ya saben cuál es el que fornica o no? Ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Ni el fornicario. La fornicación es un pecado que acecha mucho en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestros hogares. No hay una educación de pureza, de cuidar el cuerpo, de llegar las mujeres y los jóvenes al matrimonio. No hay entre nosotros los adultos esa conciencia de pecado. Por eso si hay aquí hermanos que no están consagrados al matrimonio, esta es la primera invitación. Que busques esa consagración del matrimonio. No porque el Padre te lo dijo y quieres cumplir. No porque te lo estoy diciendo yo, sino porque la palabra de Dios dice muy claro que ni el fornicario. Pero como te digo, si lo analizamos en nuestro hogar, es un pecado que acecha mucho, que hace mucho daño. La fornicación, la impureza. No hace falta con que tú te pongas a matar a alguien para que seas impuro. Los pensamientos, los malos hábitos, las malas costumbres, las malas palabras, la permisión al pecado. A veces en nuestros hogares vemos muchas cosas impuras, desagradables, que no son bien, pero no nos atrevemos a educar a nuestro hijo o hija, no nos atrevemos a decirle: hija, está mal.
Y todo eso, dice aquí, no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Hermanos y hermanas, ¿no le da miedo a usted? ¿No le da miedo llegar a ese último día de su existencia y darse cuenta que tuvo todo el tiempo para corregir su vida, para vivir la voluntad de Dios, para ganarse el reino de los cielos, y que sin embargo usted y yo rechazando esa gracia, que fue usted mismo el que se vivió engañando, que usted fue mismo su traidor, que usted fue mismo quien obstaculizó esa gracia, permitiendo actos impuros, relaciones sexuales prohibidas, permitiendo alcoholismo en su hogar, permitiendo droga en su casa, permitiendo adulterio, homosexualidad. ¿Usted está educando sexualmente a sus hijos? ¿Les está enseñando que una mujer, niña, es mujer y debe ser siempre mujer? ¿Que debe guardar su pureza? ¿Que debe conservar su pureza? ¿Que todo eso es porque se debe a Dios como hija de Dios? ¿Le está enseñando a su hijo varón que tiene que cuidar, respetar, que si es hombre, por gracia de Dios es hombre y no debe cambiar? ¿O va a hacer lo mismo que dice la sociedad? Es que, hermano, allá en la escuela eso le enseñan a mis hijos, pero ¿y usted, papá? ¿Y usted, mamá, que vive como hijos de Dios? ¿Por qué no le estructura la vida a su hijo? Y si en esa escuela están promoviendo a un niño o niña que viva su sexualidad de manera libertina, sáquelo de ahí. Preferible es que usted lo saque de esa escuela, pero que no le falle a Dios. En el versículo 8 dice: en otro tiempo ustedes eran de las tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. En otro tiempo éramos ¿qué? ¿Y ahora somos qué? Decía el hermano y también la hermana aquí, también el hermano Miguel, el testimonio. ¿Qué da el testimonio? Convence. El testimonio libera. Pero ese testimonio, querido hermano y hermana, tiene que ser un testimonio constante. Si usted dice, ahora yo vivo en Cristo, usted tiene que mostrarse verdaderamente como ese hijo de Dios. Todas sus acciones tienen que ser buenas. Usted tiene que caminar en esa luz. Usted tiene que vivir practicando la justicia, la bondad, la caridad, la verdad. Usted tiene que dar continuamente frutos de su fe, frutos de luz. Usted tiene que buscar siempre lo que le agrada al Señor, lo que le agrada a Dios. Y hacer lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al mundo. A veces nosotros, si nos examinamos, nuestra forma de actuar, de vivir, es más hacer lo que al mundo le agrada. Y nos da miedo de hacer lo que quiere Dios. No entendemos lo que Dios me pide a mí. Yo no entiendo lo que Dios me pide a mí. Le entiendo al mundo. Pero si la iglesia va a ser un trigo, no le entiendo al sacerdote. Si el hermano dice, hermanos, hoy no vamos a terminar a las 6, vamos a terminar a las 7. ¿Por qué tanto? No le entiendo a Dios. Y si no le entiendo a Dios es porque no he dejado de ser tiniebla. Porque si usted, hermano y hermana, así se niega para las cosas del mundo, yo se lo entiendo. Pero resulta que hay católicos cristianos que para el mundo están a las 4 o 5 de la mañana. Pero para las cosas de Dios
Hermanito, por favor, cuidado, porque dice aquí con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Ustedes busquen lo que agrada al Señor. Amén. ¿Lo vamos a hacer o no? Hace precisamente, queridos hermanos, 8 años, en el 2015, el Señor me concedió esa gran bendición. Vivía creyéndome católico, cristiano, vivía creyendo que vivía la fe. Me sentía que pertenecía a Dios, pero ciertamente yo vivía escondiendo todos los pecados que aquí dice, o muchos de esos pecados, y no era capaz de ver, no era capaz de admitir que esa vida que yo llevaba no era la vida que Dios quería para mí. Y esa vida en oscuridad vino a traer a mi vida muchos problemas, enfermedades. Me distancié de mi familia, llegué a odiar a mi familia, llegué a tener coraje por mi madre y mis hermanos, llegué a renegar de Dios. Y venían los hermanos y me hablaban, y yo decía, es que ese tipo está loco. Y yo escondía, manipulaba la voluntad de Dios en mí. Y así viví durante mucho tiempo. Hasta que un día, en junio del 2015, andando en la calle, escuché una voz de una mujer. Y esa voz venía de lo alto del cielo. Yo decía que Dios no existía. Por mi pecado, estaba adormecido, despreciaba la fe y decía que Dios no existía, que Dios no podía hacer nada, que los que creen en Dios están locos. Pero ese día del 2015, cansado, porque yo estaba ya intentando atentar contra mi vida, ya no soportaba. En las noches, cuando me dormía, yo veía calaveras, me mordían el cuerpo, me jalaban el cabello, veía sombras. Hasta ahí entendí cuando uno no vive a la voluntad de Dios. Cuando uno no vive a la voluntad de Dios, todo eso le atormenta. Pero pocos son los que por gracia de Dios pueden darse cuenta. La mayoría no se da cuenta de todo ese ataque. Muchos viven enfermos y dicen, es causa de la ciencia, es causa del medicamento, es causa física. No, es causa del pecado, de la maldición, de la mala vida que llevas. Y eso es lo que yo experimenté. Y venían los hermanos, me llevaban a los grupos de oración y ahí el Señor me hablaba a través de los hermanos. Y cuando el hermano me hablaba, yo me enojaba. Pero llegó ese día en que andando en la calle, yo escuché aquella voz de la Virgen María que me decía, hijo, ven a verme. Y entonces, yo que ya había pasado más de 7 años en una lucha, mirando al cielo le dije, sí, mamita, voy a ir a verte. Escuché por segunda vez esa voz, hijo, ven a verme. Pero cada vez que escuchaba esa voz, entraba una energía, una fuerza, una alegría en mí. Y sí, mamita, voy a ir a verte. Por tercera vez, hijo, ven a verme. Entre lágrimas, me fui a la iglesia, pero no lágrimas de dolor, sino de alegría, de gozo. Porque por primera vez estaba entendiendo que la manifestación de Dios es verdadera. Amén. Por primera vez aquella sordera, aquella ceguera se me estaba quitando. Y fui a la iglesia y al llegar ahí empecé a sentir los brazos de la Virgen María. Empecé a temblar, me empezó a sacudir una fuerza y de pronto yo sentía como había como un viento a mi alrededor, como que alguien soplaba a mí, y ese día estaba bien tranquilo, no había viento, no había aire, pero yo entendía que era una manifestación divina. Estando ahí le decía a la Virgen María, Madre, ya no
soporto, ya no aguanto, ya no puedo con mi vida. Ayúdame tú, Madre. Llévame a tu Hijo. Me entrego enteramente a ti, para que tu Hijo me transforme y me cambie. Y entonces sucedió el gran milagro. En ese momento, todo quedó en el pasado. Toda mi vida cambió. El testimonio es un poquito largo, pero me parece que el sacerdote va a entrar. Y ahí, desde ese 2015, junio de 2015, lo dejé todo para vivir para el Señor. Ahora soy misionero, predicador, a tiempo completo. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Hay un tiempito más o corto aquí. Ok, entonces vamos a ponernos de pie. Algún día, Dios mediante, volveré a compartirles ese testimonio. Pero hermanos, por eso es que en el nombre de Cristo les exhorto a vivir como hijos de Dios, porque el Señor me ha dado esa gracia. Y no voy a decir, ya soy santo, no quiero decir, yo ya estoy limpio, no quiero decir que soy